no disminuya el número de asistentes, siguen siendo 81. Bien, yo lo voy a controlar. Bueno, a ver, No, por favor. insuficiencia del régimen concursal actual. ¿Qué pregunta? Porque este tema tiene la culpa Martín Bilbao. Martín me dio a elegir entre este o el de que después eligió Ruillón, que era lógico. Yo sabía que ya Ruillón había escrito la ley sobre ese tema, así que no me quedaba otra posibilidad que hablar de la insuficiencia del régimen concursal actual. Y bueno, en cierta medida, yo he cambiado de ideas de qué decir después de escuchar a Martín Lustó, a Ricardo López Murphy, a Vítolo con su posición, a Barreira Delfino, a Camerini. Todos ellos han descrito en realidad la situación en que estamos. Pero habría que posicionarse un poco más en la situación actual, que lleva a una total impredictibilidad. Me gusta que has quedado vos, me gusta verte a vos en el centro de la pantalla, Patricia, y yo quedar al margen. Esto hace más atractivo, digamos así, a los que escuchan los hace más atractivo tu presencia y mi locutorio. Y ojalá que podamos seguir haciendo un locutorio contigo durante estos 40 minutos que me han asignado. El No, problema es que pero hay una quiero total... aclararte, Hugo. ¿Perdón? Quiero aclararte, Hugo. Soy Omar, ¿cómo te va? El Hola, que está en Omar, la un pantalla, gusto también. Siempre he estado ¿cómo contigo, estás? muchas gracias. Agradecí a la Universidad de La Plata y no quise mencionar a uno, cada uno en particular. Gracias. No, no, pero solamente quería decirte que vos estás en la pantalla. Vos Sí, el que está en está la bien. pantalla. Ah, bien, bien, perfecto. No, yo estoy Bueno, chiquita. bueno, nos divertimos. Esto es un poco para Está levantar el bien. ánimo a esta hora. Yo decía que hay una total impredictibilidad en este momento porque no ha terminado los efectos jurídicos de la contracción económica. Y fíjense que hay empresas que nacieron y crecieron en este contexto en forma espeluznante, y otras que ya bajaron la persiana. ¿Y cómo sigue la fuerza mayor? ¿Cuántos días más sin justicia? Eh, y el riesgo, ustedes saben, la crítica sobre todo que se hace como insuficiencia al régimen concursal actual, es el miedo a la saturación de los tribunales por una avalancha de concursos y quiebras. Ahora, nosotros traemos el problema de antes. Yo quiero recordar que algunas empresas van a aprovechar a echarle la culpa al contexto legal y sanitario actual, pero el problema venía de antes. Recuerden que el 23 de diciembre, en el artículo 59, creo, de la ley de emergencia, se suspendió, como en el 2002, la causal de disolución por insolvencia, o sea, por pérdida del capital social, que significa un patrimonio neto negativo. Y al lado de esto hemos escuchado cómo a dos distinguidos colegas hablaban del caso Vicentín, que funciona muy bien con la actual ley. Y les voy a dar una noticia de último momento. Es la audiencia que se realizó ayer, va a proseguir el 31 de julio. Esto es primicia, como dice en último momento en los noticiarios. Y agrego también, hoy apareció una nueva resolución del juez invitando a los síndicos a dar informaciones mucho más precisas en orden a las operaciones, a lo que ya habían anticipado, y todos pueden acceder en la página web del caso. A mi entender, lo importante es que se mantiene el sistema concursal donde, como ya anunció algunos de los disertantes, se va a poder desarrollar alguna solución, pero dentro de la universalidad del concurso. Esto es muy, muy importante. Pero estamos frente a un fracaso colectivo que viene de antes y de muchos años atrás.
Y yo diría que estamos ensayando un nuevo capitalismo, el emprendedor, porque el financiero se nos acabó. Y esto me hace recordar a Manuel Belgrano, que siguiendo a los fisiócratas de su época, François Quesnay, que propiciaba una economía productiva en lugar de la mera acumulación de riquezas, que es lo que hoy se practica en gran parte. Pero necesitamos inversiones financieras. Son, ya lo dijeron algunos, son nada más que un remedio pasajero. Necesitamos un mercado de capitales sólido y no existe. Lo hemos perdido, inclusive parte de ello lo perdimos por las trapisondas de los acuerdos preventivos extrajudiciales del año 2002, 2003, 2004, donde obligaciones negociables vendidas en el exterior fueron licuadas y a los pocos meses de homologarse el acuerdo, los accionistas repartieron en un caso más de 80 millones de dólares de dividendos. Bueno, son los divertimentos. Por eso, y esto recordando también alguien habló de Ortega y Gasset, en Ideas y Creencias, señalaba que la creencia es la consideración de algo como si fuera una verdad. Y los abogados y contadores tenemos o tienen la creencia que el concurso permitirá que nuestras dificultades sean asumidas por los acreedores. Y esta es una verdad, a través de algo que después posiblemente tenga tiempo de criticar. Pero cabe acordar, frente al tema de la solución del concurso en forma individual, que el Premio Nobel de Economía John Nash defendió que hay situaciones en las que la mejor opción individual de los agentes económicos conduce al peor de los escenarios para el conjunto. Y esto es lo que creo que ocurriría si hoy, al abrirse los tribunales, algunos están abiertos, otros no, viene una catarata de concursos buscando el escudo protector que dan las primeras medidas que se requieren al juez. Ahora, esos concursos en general los van a hacer los peces grandes. Y los peces chicos, como ya ocurrió en la primera década de este siglo, van a ser aplastados por la forma de operar de los concursos, inclusive por la modificación en el año 2006 de la universalidad del concurso, que era una verdadera revolución procesal, y ahora alargando y alejando a los acreedores de la votación o del análisis del acuerdo propuesto. Yo voy a ir muy rápido, si después me quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto voy a meter cuchillo en todas las cosas que digo muy al pasar. ¿No pensás que los peces grandes van a esquivar el concurso por el tema del salvataje? Bueno, eso después... Como lo hicieron en el 2002, ¿te acordás? Sí. Yo después te voy a decir cómo veo, porque estábamos en la necesidad de un escudo protector. Y sí, ya te voy a decir cómo pienso yo ese escudo protector. Un poco ideas nuevas, no siempre con legislación nueva. Yo creo que hoy la propuesta más interesante fue la de Vístolo en cuanto a revolucionaria. No sé si será posible, pero en cuanto a revolucionaria realmente fue una propuesta superadora. Ahora, fíjense ustedes, ¿quién ha bajado la persiana hoy? Mucha gente, conozco amigos inclusive, señoras con sociedades bien constituidas de hace muchos años, que bajaron la cortina y dieron de alta su situación impositiva y pagaron todas las deudas. Pero tenían 2 empleados o 3, en negro o en blanco. Esas personas dentro de 4 años, cuando pierdan, aún siendo empleados en negro,
pierdan el juicio laboral van a tener que concursarse. Perdón, van a tener que quebrar, porque no va a haber ninguna posibilidad de viabilidad y van a correr el riesgo, si no resguardan en un depósito la computadora, la caja registradora y las estanterías, van a correr el riesgo que el síndico les pase los antecedentes por falta de activo a la justicia penal por quiebra fraudulenta. Bueno, estos son pequeños divertimentos. Pero a mí lo que, antes de llegar a tu pregunta, que vos me querés hacer roer el hueso, Patricia, No, a espera. mí hay algo que me espanta, que es la marginación social que ha quedado hoy de relieve. Porque una cosa es solucionar los problemas patrimoniales de las grandes, pequeñas y medianas empresas, y otra cosa es el de las personas humanas y de las colectividades marginadas. Y esta no hay otra solución que el Estado los ayude. Y fíjense, un Estado que está en crisis también, y esto no tiene nada que ver con situaciones políticas o análisis de alguna bandería política, sino que viene arrastrando nuestro Estado de hace 70 años, algunos dicen que de 1890. Y esto hay que afrontarlo. No podemos pasar o dejar de lado afrontar esta cuestión. ¿Cómo? No lo sé. Mejor dicho, sí, tengo alguna idea de cómo hacerlo. Está escrito en algunos trabajos en publicación en este momento, pero no es este el momento de exponerlo. Pero sí también me preocupa la marginación criminal. Las organizaciones criminales que hoy están operando abiertamente en la Argentina y proliferando. No estamos hablando de un delincuente que roba por hambre. Estamos hablando de organizaciones armadas que al revés están buscando enriquecerse, casi te diría violando los derechos humanos. Porque quien sale con un palo, un cuchillo o un revólver a la calle está atentando contra los derechos humanos. Es algo que me perturba. Y el otro tema es el problema que lo trataba alguien de los pensionados, jubilados o asalariados que van a quebrar. Gabriela Boquino hoy me informaba que el 80% de las quiebras que se han presentado ahora corresponden a personas humanas. A propio pedido, o sea, no es la quiebra solicitada. ¿Por qué? Porque cobran cero. ¿Por qué? Por un ilegal código de descuento, violando principios constitucionales que es la defensa del salario. Si yo fuera, se te cayó la cámara, Patricia. Sí. Son divertimentos para entretener a los que quedan a esta hora. Yo si fuera juez en este momento y alguien en esa situación en particular, pensionados, jubilados y asalariados, yo lo rechazaría al pedido de quiebra, pero en forma automática declararía la ilegalidad de los códigos de descuento y dispondría que se rehabilitara el cobro del 80% del salario y solo el 20% quedara afectado a los acreedores en el orden que eventualmente se impusieran. Pero cuando yo le devuelvo el 80% del salario, le estoy eliminando el estado de cesación de pagos y por tanto desaparece el derecho de peticionar la quiebra. Si yo tuviera poder político, dispondría esto legislativamente, o sea, devolver la mayor parte del salario y al mismo tiempo proteger la vivienda, que eso creo está bien protegido por el Código Civil actual. El uso ilimitado del concurso solo va a agravar el contagio patrimonial. Y por eso acá sí estoy pensando en lo que han dicho los amigos brasileños, dijo Barreira Delfino, la renegociación. Hay que devolver después de 110 días, yo llevo 117 días de aislamiento,
hay que devolver la capacidad de negociar. Debemos recuperar la cordura, de la sensatez de renegociar de buena fe, reconociendo la posición que estamos como acreedores o deudores dialogando para encontrar una solución. ¿Y hace falta algo nuevo? ¿En qué marco te parece que puede ser esa? El 1011 del Código Civil. Recuerden ustedes que en los contratos de larga duración no los puede rescindir ninguna de las partes sin previamente renegociar el contrato. Y aquí estamos casi frente a eso. Y recuerden ustedes todas las defensas que hoy un deudor, quizás ustedes me van a decir, de obligaciones que no sean dinerarias, puede hoy esbozar. El del 955, la imposibilidad sobreviniente objetiva, el 1730, que regula el caso fortuito fuerza mayor. La imposibilidad sobreviniente creo que la mencionaste vos ayer en la apertura del Congreso. Las defensas fundadas en el 1090 de frustración del contrato, el 281 sobre la frustración definitiva de la finalidad del contrato, o la del 1091 sobre la imprevisión esgrimida y la suspensión de cumplimiento prevista en los artículos 1031 y 1032 del Código Civil, como también el artículo 888 que elimina las consecuencias jurídicas derivadas de la mora cuando no le es imputable, y hoy muchísima gente va a poder disponer de eso. Y fíjense ustedes que esas defensas podrían derivar de la inviabilidad generada a la actividad empresarial que ha llegado inclusive al cierre, y a aplicarlo a lo que no estaba previsto, que es a las obligaciones dinerarias. Porque no he podido recoger lo que normalmente yo recogía. Mi caja, que era normal, pasó a estar clausurada, no solo por razones sanitarias, sino por razones de la imposición legal del gobierno. Y acá viene el otro tema. También no podrá ser invocada para rescindir relaciones laborales pese a la prohibición existente. Lo dejo a esto librado a la imaginación de los juristas, siempre muy frondosa en las defensas particularmente, y a que esto llevaría, vos ya sos jubilada, pero pensá que llevaría a un juicio de, seguramente en el estado actual, cuando yo me inicié en la actividad, un juicio ordinario lo terminaba en 2 años, ahora hay que demorar 10 o 14 años en cualquier juicio ordinario. Algo pasó. En vez de ganar tiempo con las tecnologías, hemos demorado en el hipergarantismo procesalista. Entonces, la cordura de renegociar, aún en partes más fuertes y partes más débiles, es la amenaza del juicio, y luego, si la sentencia me sale mal, ahí me concursaré dentro de 10 años y vaya a saber con qué ley de concurso lo haría. Por eso el artículo 1011 del Código Civil, a mi entender, cobra una especial particularidad. Nosotros con Jorge Fernando Fushimi, un contador, abogado, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas con que solemos escribir desde hace muchos años, por ahí nos juntamos en algunos temas que no son comunes, este año lo hemos hecho en algunos. En abril pensamos en un escudo protector, en la idea de un escudo protector, y lo presentamos, lo van a poder leer completo, hoy nada más que hago el comentario, en la ley del 8 de mayo de este año. Ahora, fíjense ustedes que alguien agredido, o que se lo intente agredir, o que frente a alguien que se niegue a renegociar, ¿hasta qué punto no podría aplicarse el artículo 1710 y subsiguientes de pedir medidas judiciales para evitar mayor daño?
es otra de las ideas imaginativas que no están suficientemente, para mí, desarrolladas hasta la fecha, aunque ya algunos concursalistas la han arriesgado. Pero sí les traigo una recomendación que liberó el 5 de mayo de este año el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, con sede en México, hoy presidido por un español y que es vicepresidenta académica, la uruguaya Alicia Ferrer Montenegro, y que previó un sistema que parecido al de Vítolo y que yo recomendaría a todos los gobiernos, hasta en una de esas al brasilero, que las pusieran en efecto. Voy a recordar algunas de ellas, que el escudo protector ese es para imponer, casi diría por el impasse, por la prohibición de promover durante un lapso determinado toda medida coactiva, promover la renegociación. Cualquier norma que prohíba embargos, pedidos de quiebra, la obligación del concurso obligatorio, llevaría a que por lo menos se pongan en contacto las partes a ver si encuentran lugares de renegociación. Y no hay duda que aún los peces grandes tienen una serie de sociedades vinculadas, en las cuales no tienen ninguna acción, pero están vinculadas por los contratos, que son proveedores, franquiciados, licenciatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Los mismos locadores, en muchos casos, que ahora no saben qué hacer con los locales vacíos que alumbran las grandes avenidas. Mejor dicho, que oscurecen las grandes avenidas de nuestras ciudades. Y fíjense ustedes que la idea es liberar de las trabas generales en cuentas corrientes o medidas cautelares para la continuidad de la actividad que resultara viable. Y acá hay dos temas que quizás los afronte después, si es que tengo tiempo. No sé cómo estamos de tiempo. Llevo 25 minutos. Voy a tratar de acelerar. Dice, se prorrogarán por X días el vencimiento de todas las obligaciones instrumentadas en cheques de pago diferido u otros títulos valores. Se dejarán sin efecto por el mismo lapso las sanciones por cheques rechazados. Estas dos cosas ustedes han visto que el Banco Central ya las ha dispuesto. Y esto es interesante, reabriéndose las cuentas corrientes, dejándose en suspenso los embargos trabados y los no efectivizados. Suspensión de pago de tributos durante el etcétera, etcétera. Y se analizará la conveniencia de crear fondos o fideicomisos de garantía bancaria para que sociedades o personas no calificadas con actividad empresarial puedan acceder al crédito o absorber las obligaciones, un poco la idea de Vítolo. Y ello con la posibilidad de que ante el impago esos fondos o fideicomisos puedan convertir su acreencia en acciones o participaciones del deudor incumplidor. Es un poco la idea. Bueno, después en materia de sociedades hablan de la conversión de las obligaciones en préstamos cancelables con los beneficios de la actividad futura, bonos o obligaciones convertibles en acciones, incorporación a fondos de negocios participativos o capitalización con acciones rescatables o no. No se aceptará la negociación de quitas, salvo para acreedores financieros no bancarios. Advertirán que esto se vincula también mucho a lo que sostenía Carsten Smith el año pasado en una conferencia en Buenos Aires, donde él hablaba de la conveniencia de las renegociaciones o de los acuerdos privados de reorganización confidenciales y de la eventualmente capitalización no obligatoria de las obligaciones, es decir, permitiendo que el acreedor a quien se le ofrece cancelar decida tomar una obligación convertible en acciones y no decidir en ese momento entrar en el riesgo de la empresa.
Partiendo de la base de la oferta del deudor. Obvio. Bueno, pero esto yo lo estoy planteando, esto yo lo estoy planteando desde el punto de vista, Patricia, de la renegociación. De la renegociación privada, un poco de lo que habló como Ruillón. imposición. Las observaciones que hace Ruillón como negativas de de las renegociaciones privadas, estaba cubierto eso por el 125.1 y el 125.2 del año 83. Vos tenés buena memoria, en ese tiempo solíamos trabajar juntos en algunos concursos. Sí. Y se mantiene hoy en el 71 de los acuerdos preventivos extrajudiciales, dando validez a los acuerdos logrados, lo cual está también centrado en el Código Civil con el respeto de los contratos en cuanto a los contratos. Respeto a los contratos privados en cuanto no afecten el orden público, que es la única oportunidad en que el juez los podría revisar. Ahora vos me llevás, dice, en cuanto lo proponga el deudor. El deudor hoy está embelesado con las quitas y esperas. No, la cuestión fue por ese eco que salió de que las deudas de las empresas se van a convertir en acciones a favor del Estado. No, bueno. Es legal, acá, pero a pedido del deudor es legítimo. Acá entramos en otro tema. El deudor le podría ofrecer la capitalización de deudas optativa. En un tiempo funcionó, en un tiempo, y el Estado adquirió. Lo que pasa, con la deuda de AFIP. Alguien lo dijo, hay un problema de burocracia, hay que simplificar la burocracia. A mí no me preocupa cuánto intervenga el Estado en cuanto no obstaculice, en cuanto no burocratice la acción. El Estado tiene que generar la sinergia de la recuperación empresarial, la acompañe o no con capitalizaciones, como está haciendo Alemania, como ha aconsejado Colombia, que ha autorizado fondos, un reciente decreto ha autorizado fondos para capitalizar las empresas, pero por tiempo limitado, en cuyo plazo deberán ser recompradas, vendidas o recompradas por los propios accionistas. Porque recién alguien lo decía, no me acuerdo quién, que el principio de la conservación de la empresa. Ni siquiera de la sociedad que explota la actividad empresarial, y mucho menos del grupo de accionistas que controle esa sociedad. Porque si no estamos tergiversando y estamos protegiendo a los accionistas y no ni a la sociedad y menos a la empresa. Ahora, aquí hay un problema. Anoticio que el Código Civil trajo una norma que trastroca esa impresión que tienen los abogados y contadores, que presentándose en concurso, las pérdidas las asumen los acreedores a través de la oferta de quitas confiscatorias, señor decano, confiscatorias, porque normalmente se ofrece entre el 60 y 80% de quita, y 10 años de espera o de mezclados, el 1% el primer año, el 2%, tanto que los jueces preguntan cuánto hay realmente de quita en esto. Pero estoy apurando porque se me está acabando el tiempo que me has asignado. Estamos a 10 minutos del cierre de este congreso. Quédate tranquilo que hasta que vos no termines de hablar no se cierra la persona. No me descuerda. Yo quiero noticiarlos que el Código Civil incorporó un artículo 150. Después haceme acordar que hable de empresa útil y empresa viable. Sí, eso no te puede faltar. Sí, pero me lo vas a preguntar. Eso no te puede faltar. Pero, ¿qué dice el artículo 150 del Código Civil en personas jurídicas? Que el orden prioritario de aplicación del derecho, artículo 1, las normas imperativas que regulan esa persona jurídica y en su defecto las normas imperativas del Código Civil. Y en el artículo 3 recién figuran las otras leyes especiales.
Con lo cual se acabó la idea de que el concurso era una isla y algunos decían solo hay que respetar el derecho constitucional y nada más. Y yo les quiero recordar que hay una norma que hace a la tipicidad de la sociedad. Una organización entra dentro de las relaciones de organización, una organización para realizar actividades, para repartirse los beneficios y soportar las pérdidas. El anteproyecto dice los riesgos y las pérdidas. Yo diría que para aceptar las quitas de ahora en el futuro habría que modificar este artículo 1 y decir salvo que el deudor se concurse y consiga homologar una quita, el deudor se presenta en concurso y consiga que un juez le homologue un acuerdo donde las pérdidas serán soportadas por los acreedores. Es una mala noticia en cierta medida para los concursalistas. Además, fíjense ustedes qué otras normas imperativas hay. El 94.5 ha sido suspendido, que es el de la insolvencia, pero queda el del 94.4, imposibilidad sobreviniente de cumplimiento del objeto social. Claro caso, cesación de pagos. No tengo forma patrimonial de cumplir el objeto social, es otra causal de disolución. Y frente a las causales de disoluciones, el artículo 96 genera opciones imperativas. Cualquiera la tienen que elegir los accionistas y de no, otro tema también que voy a insistir, se usa muy comúnmente disolución y liquidación como sinónimos y no esto es un error técnico porque hay que hablar en materia jurídica societaria, hay que hablar de causales de disolución y etapa de liquidación. Las causales de disolución constatadas no generan necesariamente la liquidación, es una opción que da el artículo 96, pero sí cambian la responsabilidad de administradores y de los socios de control. Este es un tema que si quieren lo expongo luego enseguida. Pero volvamos de nuevo. Vamos a la empresa viable y a la, y a la útil. Yo siempre a mis alumnos les digo, porque hay un profesor en Córdoba que insiste mucho de la empresa viable, la que puede sobrevivir. Y hoy, ¿cómo sabemos si una empresa es viable con todas estas incertidumbres? Igual que igual que en el año 83 sobre los acuerdos, los sindicatos de banco, el 125.1 y el 125.2. La razonabilidad al momento que se adoptó no tiene por qué tener éxito la sociedad. Es el principio del buen hombre de negocio. Ahora, si alguien dice que desde mañana va a fabricar con las máquinas que tiene 1 millón de unidades, cuando las máquinas dicen por catálogo que trabajando las 24 horas solo pueden producir 10.000, ese es un plan irrazonable. Ese está actuando de mala fe para arrastrar a los acreedores con una información. Pero el que diga, señores, si yo estimo que voy a recuperar la capacidad productiva anterior, eso es razonable, aunque después, por los cambios de conducta, el 50% de los clientes no entre más a ese negocio porque se haya acostumbrado a comprar online. Este es otro tema. Entonces, además la viabilidad, tenemos la culpa Manovi, Royman y yo de haberla introducido en la ley de sociedades junto con la sociedad simple. En el artículo 100, no hay ninguna posibilidad de de continuar como una sociedad que no sea viable, dice, económica y socialmente. El anteproyecto mantiene lo de económica, pero elimina la viabilidad social, es otro tema. Pero si yo quiero buscar capitales, tengo que mostrar un plan de negocio. Si no tengo plan de negocio, yo mismo tengo que tratar de disminuir los riesgos de que luego me responsabilicen y tratar de convenir con mis acreedores lo mejor posible y de no litigar. Litigar 10 años para que determinen que aún en deudas dinerarias era la fuerza mayor
era aplicable y no me ha sido imputable la obligación. Pero es harina, yo no lo voy a ver, a mis 87 años no voy a ver esa solución. Lamentablemente mis creencias hacen que crea que cuando me vaya de este mundo material no voy a poder seguir observando lo que pase en el futuro. Pero este era otro tema, el de la empresa útil. ¿Qué es la empresa útil? Perdón. Sí, A sí. Gimnasia y Esgrima de La Plata, que es un club muy querido acá en la ciudad, le han prorrogado el cumplimiento del acuerdo, a pesar de que no hay ninguna norma legal, invocando estas razones que son lógicas. Los Fuerza jueces mayor no puede... los jueces van a prorrogar fechas, van a permitir cambiar las propuestas. Les doy un adelanto, si quieren el 22 pueden ver el webinario a las 12 del día de Argentina, el webinario sobre las recomendaciones del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Las van a encontrar en la web de Instituto de la Empresa de Córdoba. Ustedes saben que yo dirijo el Instituto de la Empresa y el Departamento de la Academia y el Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho, y estamos unidos en ese trabajo. Y la recomendación 2 dice que el cambio de la propuesta de acuerdo, inclusive homologada, la pueden pedir también los acreedores, contrariando toda la doctrina concursalista que dice solo el deudor. No, todo, porque podría ser que el acuerdo se votó o se aprobó en un momento que estaba ahogada realmente la empresa, y ahora con la pandemia entró en alguno de los negocios que se enriquecen en una forma, porque es así, esto es así. Sí. Entonces, la empresa útil, a mi entender, es una calificación que debería hacer el Estado, más que los particulares. El particular dice, señor, mi empresa no es viable, pero el Estado puede decir que es útil, y acá entra en juego otra serie de soluciones totalmente diferentes, que pueden ser estatales o de fomento por razones impositivas a una capitalización privada, que hagan viable lo que es útil pase a ser viable, aunque normalmente no lo sea. Nosotros tenemos ahora concretamente el problema del transporte de Córdoba. Interurbano no tenemos hace 4 meses y el urbano hace 15 días. Esto ayuda, en este momento ayuda a la pandemia, pero es parte del folclore de los problemas generados por los sindicatos. Los sindicatos, si quieren mantener los puestos de trabajo, van a tener que también renegociar. Los trabajadores individualmente en algunas empresas, para fidelizarse inclusive, y de no los sindicatos para mantener los puestos de trabajo. Porque es otra pandemia humana. El que no se puede dar trabajo, y esto en un libro que está saliendo ahora electrónico, yo propongo soluciones para la contratación masiva de trabajadores y no meramente a un subsidio. De esto hoy se habló, del seguro de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas, la renegociación está recomendada por todas las directivas, por todos los proyectos de leyes. Lo explicó esta mañana Ruillón, y bueno, y ahí estamos. Ahora, tengo alguna desazón, Patricia. Sí. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a operar de buena fe? Nietzsche en el 2000, en la cumbre, Congreso de Derecho de la Insolvencia, ya mostró los ardides en materia concursal. Martorell en el 2012 lo hizo en la ley comentada que él dirigió de varios tomos, y Colliker Frers lo hizo en un obiter dictum feroz en un fallo. Y la Corte, el 20 de octubre del 2009, en el
en el caso comercial del Plata, cuando en principio le rechazó, después llegó a la capitalización, no sé cómo terminó, pero dijo que el proceso concursal como última ratio preventiva que procura remediar el estado de cesación de pagos atendiendo coetáneamente a la protección de la empresa y la satisfacción del derecho de los acreedores. Al denominar que es la última ratio, quiere decir que hay otras anteriores. Y hay un derecho preventivo de crisis de sociedades. Carsten Smith, Alessandro Nigro, Germán de Uruguay, lo conocés a Juan Carlos Veiga, el profesor emérito de Sí, Tucumán. Con él de escribimos Tucumán. en el 14, creo, en el 15, el contraderecho. O sea, las costumbres contraleyen en los procesos concursales de sociedades. Nos hemos divertido y si querés seguirla hasta las 10, la seguimos, pero creo que me he pasado ya 3 minutos de la hora de cierre del Congreso. Pero, insisto, la clave es renegociar de buena fe. Una camarista de Córdoba negó el derecho de voto de un acreedor que en un acuerdo había negociado de mala fe. Estaba extorsionando en cierta medida, lo excluyó del voto. A su vez, a mí me preocupa hoy, para hablar de si sirve esta ley o no, por empezar, habría que volver a la universalidad, derogando el artículo 21, devolviéndolo a la del 95. Los concursalistas sostienen que no hay que presentar plan de negocio en el concurso. Y lo han sostenido en congresos internacionales, sin ir más lejos, hace 2 años en Málaga. Altos funcionarios judiciales. Y yo no tengo duda que desde el artículo 11, luego cuando explico lo que puedo disponer para pronto pago, y en la propuesta de acuerdo cuando hablo de régimen de administración, se están refiriendo concretamente a un plan de negocios. Si no, no hay buen hombre de negocios. El 11 dice que tengo que explicar las razones por las cuales he llegado a la cesación de pago. 2 dedos de frente tengo que estar diciendo, mire, estoy intentando revertirlo, no solo presentándome en concurso, sino intento tomar estas medidas. Y además el artículo 100 de la Ley de Sociedades es un valladar que no puede el juez entender que no exista un plan de negocios junto con la propuesta de acuerdo. Esto congraciable en los 2 libros colectivos en que hemos escrito juntos, hemos expuesto las posiciones contradictorias en este sentido. Yo me divierto muchísimo, sobre todo con mi querido amigo Ariel Ángel Dazo, ojalá me estuviera escuchando, ya estaría protestando contra mí. Porque yo creo que hay un sistema de cooperación entre los grupos que deben tener interés en que se conserve la empresa, no solo que se conserve el grupo de accionistas. Y desde hace 20 años yo me divierto reorganizando empresas en silencio, cuando son viables, trayendo capital inclusive ajeno, o sea, al estilo Lufthansa, trayendo fresh money y no con estas dificultades que hemos visto en qué orden de prelación pongo los nuevos fondos, los fondos frescos. Cuando hay plan de negocio, los fondos frescos entran porque hay demasiado dinero inactivo en los mercados financieros mundiales, normalmente captados por fondos de inversión muy hábiles para captar qué empresa es viable. Y si nosotros decimos que no somos capaces de determinar la viabilidad de una empresa, estoy seguro que alguien de afuera está analizando la posibilidad de ocupar mi lugar comprando la empresa o simplemente aprovechando el lugar que dejo vacío si ve la posibilidad de explotar esa actividad. Y luego confiar en la sensatez de los argentinos, de que tengamos la sensatez, la buena fe, la honradez de negociar de buena fe cooperativamente con actividades asociativas. Fíjense, el artículo 1531 trae el préstamo participativo. Los negocios participativos totalmente liberados,
en el proyecto las acciones que están dirigidas nada más a intervenir en un negocio. Hay el leaseback, o sea, la transmisión de la empresa a los acreedores, pero con la posibilidad de recuperarlo. Los múltiples negocios que se pueden hacer con acciones, con opciones de compra o de venta. Hay múltiples formas, pero eso está basado en la capacidad de mostrar un negocio y que este negocio funcione. Y no sé, no me acuerdo si lo dije o no, y con esto cierro, la otra última noticia, urgente, última noticia al estilo de los informativos, el juez, sí, creo que lo dije ya, el juez concursal de Vicentina ha pedido a los síndicos una información complementaria. Eso ya lo dijiste. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo Me te equivoqué de controlo. canal, me pasé al otro canal que no le había dado totalmente a la noticia. Entonces mi esperanza es que tengamos sensatez y que miremos a la marginación social sin educación, sin alimentación adecuada, que hay que rescatarla de todas formas porque si no estamos condenados, y también una dura actitud frente a las organizaciones criminales, inclusive aquellas que lo hacen no solo para enriquecerse, sino para dañar. Estamos viviendo tiempos difíciles para el país. El gobierno tiene la necesidad de, y apoyo totalmente toda iniciativa, de conciliar y ayudarlo a que salga de su propia crisis y ayude a salir a toda la colectividad argentina, la ayude a salir. Vamos a salir, pero el tema es cuánto dolor vamos a arrastrar en la salida de la crisis. Y esta es mi gran preocupación, Patricia. No quiero ni siquiera pensar en lo que puede ocurrir si no actuamos inteligentemente. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a la Universidad de La Plata. Me siento muy feliz de nuevamente haberme reunido con ustedes, aunque sea de lejos. Continuamente nos encontramos con varios de los integrantes de la Escuela Comercialista de La Plata en diversos congresos y es un gusto también de recordar la amistad y los contactos personales y académicos que hemos mantenido contigo. Muchas gracias, igual con Bernstein, Garovio, y muchas gracias, Martín, por haberme encajado este tema. Indudablemente, a mí no me preocupa la ley actual, me preocupa el uso que hagamos de la Sí, ley actual. seguro. Muchas gracias. Un lujo haber culminado esta jornada con tu charla. Si podés controlar, vas a ver que la gente que se quedó no se fue. 71. ¿Viste? 71. Ahí ¿Viste? está Alicia Pereira. ¿Viste Con cómo Alicia nos encontramos en todo. se quedaron firmes? No encuentro ninguna pregunta, lo único que encuentro son muchas gracias y felicitaciones. Ya te hice un montón de preguntas, así que ya te mereces ir a descansar y prepárate para mañana, porque mañana vas a volver. Por supuesto. Tengo la costumbre, los que me conocen saben la costumbre que yo aprendo todos los días. Hoy, ayer, con Martín y todo hoy, aprendí mucho. Y todo es motivo de reflexiones. Y lo que he tratado de traer son ideas conflictivas. Perfecto, como de costumbre, no serías vos. Es que ¿sabes cuál es el tema? Yo estoy convencido que en la disidencia honesta, no agresiva, se construye el derecho. Cuando se disiente normalmente se empiezan a acercar las posiciones y entonces hoy ya los que sostenían antes la quita como algo natural, ahora hablan del esfuerzo compartido con diverso contenido. Algunos pícaramente, otros en cambio con mucha solidez. Pero de nuevo, muchas gracias, Universidad Nacional de La Plata. Yo estoy ligado, como ustedes saben, fuertemente a la Universidad Nacional de Córdoba y es un lujo acompañarlos nuevamente hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos. Mañana nos vemos. Por supuesto, bueno, a las 9. A las 9 todos puntuales acá a seguir rigurosamente con nuestro programa. Un beso para todos. Me hiciste emocionar, te aviso, ¿eh? ¿De qué? Porque a mí la Argentina me duele mucho. Ah.
Lo sé, he participado en algún libro colectivo referido a un pariente tuyo, Sí, el doctor Balbín, hablando de la buena fe en los negocios. exactamente. Bueno, querida Patricia, Bueno, nos vemos. la próxima vez espero que nos demos un abrazo y llores sobre mi hombro. Chao. No, gracias.